Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes, buenos días, no sé, o buenas noches, según la hora que vean este video. El tema que vamos a ver acá, yo hace unos días subí un apuntecito de trafos, transformadores de potencia, ¿sí? De los que se usan en alta tensión. Vamos a ver en principio un repaso de las características físicas, y después vamos a ver aspectos eléctricos, ¿sí? En el transcurso del video, calculo que durará 20 minutos, media hora, yo voy a ir dejando puntos para resolver, ¿sí? O sea que no es que va a haber un trabajo práctico redactado, sino que ustedes tienen que ver el video, lamentablemente, e ir levantando los puntos que yo voy tirando para hacer el trabajo práctico, ¿no? Este tema es bastante importante. Bueno, vamos a arrancar con un transformador, el tema de transformador de potencia. Habíamos hecho un dibujito en una clase pasada que teníamos la generación, la transmisión, la distribución y el consumo de la energía eléctrica, ¿sí? Consumo de la energía eléctrica. Que la transmisión era en alta tensión, ¿sí? Alta tensión se considera entre una tensión mínima y una tensión máxima. Pregunta número uno del práctico, averiguar en Argentina cuáles son estas tensiones. Yo ya había mencionado algo. Van desde los pocos kilovoltios hasta un par de centenas de kilovoltios, ¿sí? Averiguar en Argentina, estas tensiones en Argentina, cuáles son, ¿sí? Averiguar a nivel mundial cuáles son estas tensiones, porque Argentina llega hasta cierto límite y después no sube más. Bueno, a nivel mundial sí hay dos o tres tensiones más. Averiguar, punto 3, averiguar cuál es la máxima tensión, ¿sí? De transmisión que se usa en el mundo. Hay una planta experimental en China. Bueno, averigüenlo de cuánto es un valor bastante importante. Preguntas 1, 2 y 3 del trabajo, ¿sí? Entonces los transformadores lo que hacen, recuerden que se generaban en 50 kilovoltios, por ejemplo, y se subía la tensión de transmisión. ¿Por qué? Acuérdense que la potencia eléctrica, ¿sí? Era V por I, siempre, ¿sí? Era aparente, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es generar potencia eléctrica y llevarla acá al centro de consumo. De acá a acá suele haber varios miles de kilómetros, ¿sí? Entonces yo tengo que llevar una potencia que puede ser la tensión por la corriente. Si yo llevo mucha corriente, las pérdidas por efecto calórico, acuérdense que eran R por I cuadrado, ¿sí? Es el cuadrado de la corriente, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es minimizar esta corriente todo lo que pueda. La única manera es subiendo esta tensión, ¿sí? O sea, se aumenta la tensión para minimizar las pérdidas por efecto Joule. Bueno, entonces los trafos que hay acá, lo primero que hacen, ¿sí? Los transformadores que están acá de potencia, es elevar esta tensión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver primero un modelo ficticio, teórico, y después uno un poquito más práctico. Estos aparatos son enormes, ¿sí? Yo ya había mencionado, son aparatos de varias toneladas, 5, 10 toneladas, ¿sí? Son aparatos vamos a simbolizarlo así, como un cubo, como un paralelepípedo, ¿sí? Suelen tener 10 metros por 4 por 3 metros, ¿sí? Son aparatos muy grandes, incluso tal vez, sí, no, está bien. Este es un aparato que pesa 200 toneladas, ¿sí? Son trifásicos, obviamente, son trifásicos. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Ustedes lo pueden ver si quieren como, bueno, un transformador normal, es esto, el primario, el secundario. Hay un entradierro, ¿sí? Ustedes saben que un transformador se lo alimenta con alterna, ¿sí? Tensión alterna, ¿sí? Acá está la carga, ¿sí? Produce una corriente, esto produce un flujo de campo magnético variable, un flujo magnético. Hay un entradierro, esto genera líneas de campo, abrazan o son abrazadas por el secundario, otra bobina, y eso genera una tensión en bornes, ¿sí? Inducida, que lo que hace es circular una corriente de secundario, ¿sí? Estas son espiras, ¿sí? ¿Cuántas vueltas? N1. ¿Y estas cuántas vueltas? N2, ¿sí? La relación entre estas dos cantidades se llama relación de transformación. Si el transformador es elevador, esta relación será mayor a 1. Si es un transformador que baja tensión, será menor a 1. Y si es un transformador de aislación, será de 1 a 1, que eso se suele poner por seguridad para aislar de tierra, digamos, ¿sí? Bueno, entonces este sería un trabajo monofásico. Para ir metiéndonos en tema, sepan que esto es cobre, si esto es subimpedancia, acá hay pérdidas en el cobre primario,
Acá hay pérdidas en el cobre secundario, ¿sí? Y después hay pérdidas en el entrehierro, ¿sí? Fe por hierro es la sigla del material, ¿sí? Entonces básicamente hay 3 pérdidas, ¿sí? Ahora después vamos a ver cuáles importan, cuáles no importan. Entonces esto es un trafo monofásico. Un trafo trifásico se puede ver como que es 3 veces esto, ¿sí? 3 veces esto. Y estos transformadores grandes de potencia, por lo general, se llaman transformadores en torre. Son así, ¿sí? Estos son los entrehierros, ¿sí? Y acá está, puede estar el primario, ¿sí? Recuerda que son trifásicos, ¿no? 3 fases, trifásicos. La fase R, la fase S y la fase T. Primario, fase RS y fase T, ¿sí? Del primario. Y después lo mismo para el secundario, ¿ok? Secundario, ¿sí? Para las 3 fases, ¿sí? Entonces son como 3 transformadores monofásicos en columnas, estos son los entrehierros, y de acá está la famosa distancia que yo le dije, varios metros, ¿ok? Nueva pregunta. En nacionales hay 2 o 3 marcas, no hay muchas. Hay una que tiene un video muy interesante en la web, que es Cervueni, perdón, con Z. Véanlo, ¿sí? Véanlo y saquen algunos datos interesantes de ese video, ¿sí? Entonces, otra preguntita, véanlo ese videito. Bueno, como son trafos trifásicos, los transformadores se pueden conectar o bien en estrella, ¿sí? O bien en triángulo. ¿Sí? Esto es igual que los motores, ¿sí? R, S, T, N, R, S, T. ¿Sí? Acá estaría en estrella con un punto común compartido, ¿sí? Y acá se definen tensiones de fase, tensión BR a neutro, ¿sí? Se define otra tensión de la fase T a neutro, y tensión, bueno, vamos a dibujarlo acá, tensión de la fase S a neutro, ¿sí? Estos son los famosos 220 que tenemos, ¿sí? en nuestras casas. Y entre fases, tensión RT, tensión RS y tensión ST, que bueno, no me da lugar para dibujarla. Esta es 380, ¿sí? Acuérdense que estos son señales sinusoidales, ¿sí? Entonces acá tenemos tensiones de línea y tensiones de fase, ¿sí? Con la salvedad de que la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, ¿sí? Hay una tensión de línea y una tensión de fase diferentes. Bueno, en una conexión triángulo, yo voy a borrar esto. Tengo una tensión BST, tengo una tensión BSTR y una tensión RS, ¿sí? Tensión BRS, ¿sí? Y acá no tengo punto neutro, ¿sí? Entonces no tengo tensión de fase, tengo solo tensiones de línea, ¿sí? En este caso la tensión de fase es coincidente con la tensión de línea, ¿sí? No hay una tensión de fase, porque no hay un punto neutro, ¿ok? Ustedes ya se darán cuenta cómo son las conexiones que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿sí? Acá sí, acá sí hay una tensión de línea que es la tensión de fase, perdón, la corriente de línea sobre raíz de 3. En este circuito, por ejemplo, acá hay una corriente de fase, ¿sí? Que es coincidente con la corriente de línea, ¿sí? Y en los dos casos, la potencia es raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea, ¿sí? Okay. Otra tareita que le dejo, otro puntito que le dejo es hacer los diagramas fasoriales de las tensiones de estos dos, ¿sí? Como una ayudita,
Uno es así, pues son vectores, ¿sí? Y el otro es así, guarda, no se confundan, ¿eh? Son así, así y así, con un puntito acá en el medio, que no sé qué será, averígüenlo, dibujen los fasores correspondientes. En el apunte que yo subí está esto, ¿sí? Así que búsquenlo y a ver qué es este puntito, qué son estas cosas raras que hay acá, ¿sí? Un lindo trabajo de investigación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dibujar un poquito lo que sería el circuito equivalente. El circuito equivalente el circuito equivalente transformador sería ese, ¿sí? Esta es la parte primaria, resistencia del primario, la inductancia del primario, resistencia del secundario, inductancia del secundario, ¿sí? Y esta es la parte del entrehierro, ¿sí? La parte del entrehierro, que como hay pérdida, se representa de esta manera, ¿sí? El problema, esto termina llegando, el transformador se estudia en vacío y en carga. En vacío da una corriente así de vacío, ¿sí? Una I0, y dos corrientes formadas por dos corrientes, una pérdida en la parte real y una parte imaginaria o reactiva, ¿sí? Yo la tensión que voy a utilizar, la que me sirve es esta B2, excito con B1, y acá aparece una tensión inducida, E1, que es coincidente con E2, a la salida del entrehierro, y que es la que me produce la corriente en el secundario, ¿no? Entonces esto, por ley de Ohm, yo veo que una tensión aplicada hay una caída y una tensión E1 más chica. Y después en el secundario hay una tensión generada, una caída y una tensión más chica, ¿sí? Entonces esto, vamos a dejar un poquito más abajo esto. Esto es I0. Esto después va a dar lugar a lo siguiente. Cuando yo conecte la carga acá, cuando yo tenga carga, ¿sí? Se va a generar una corriente de secundario, ¿sí? Esta corriente de secundario, por una resistencia, estos dos vectores son paralelos, va a haber una caída en el cobre secundario, a 90 grados va a haber una pérdida inductiva, ¿sí? Esta es E1 coincidente con E2, ¿sí? Y finalmente voy a tener una B2, fíjense, por ley de Ohm, esta va a ser B1, esta es I1 por R1, ¿sí? I1 por R1, I1 por la componente imaginaria, ¿sí? Entonces, por ley de Ohm tengo una tensión B1 aplicada, que es la suma de las caídas acá más la tensión inducida, ¿sí? Y después en secundario, ¿qué tengo? Lo mismo, otra vez ley de Ohm. Esta tensión es la suma de la que aprovecho más estas dos caídas. Caída en el cobre y caída en la reactancia. En la práctica lo que sucede es que la I0, la corriente esta comparada con la de vacío, es muy grande, ¿sí? Esta es despreciable y este circuito se puede simplificar un poco, ¿sí? Este circuito se simplifica un poco y queda de la siguiente manera. Porque es bastante engorroso trabajar así. Queda de la siguiente manera.
parecido al anterior, ¿sí? Pero la parte del primario se resume en este paralelo. Y el circuito fasorial quedaría una cosa así. Una corriente algo así. La tensión aplicada, que es esta, la tensión aplicada, ¿sí? Y esto es referido al primario, guarda, no nos confundamos, ¿eh? Todo esto prima es que está referido al primario. Entonces yo tengo la tensión de utilización y acá tengo las caídas, ¿sí? Acá tengo las caídas en la parte de cobre y en la parte reactiva, ¿sí? Este diagramita también está en el manualcito que yo subí. Vamos a ver este tema de las caídas y las pérdidas desde el punto de vista potencia. ¿Qué es lo que nos interesa? Arrancamos con una potencia en primario, una pequeña potencia en secundario, caída, ¿sí? Esta potencia en el primario, potencia en el cobre primario que se pierde, ¿sí? Esta es la potencia en el entrehierro, que llega al entrehierro, se pierde otro poco en el entrehierro, ¿sí? Y terminamos con una potencia en el secundario, ¿sí? Y también acá hay una pequeña potencia que se pierde, potencia en el cobre 2, ¿sí? Y finalmente esta es la potencia utilizada, ¿sí? Esta es la potencia utilizada. Entonces tengo la potencia de entrada, se pierde en el cobre, llego al entrehierro, pierdo en el entrehierro, potencia de secundario, pierdo un poco en el cobre y esta finalmente es la potencia utilizada, ¿sí? Entonces todo rendimiento se define como una potencia secundaria sobre una potencia de entrada, ¿sí? Y esto es, a ver, no quiero tomar ningún término. Ahora voy a explicar cada cosa, ¿eh? Bueno, el transformador se lo somete a ensayos, ¿sí? Se hace un ensayo de vacío, ¿sí? Y un ensayo de cortocircuito. El ensayo de vacío es sin carga a la salida, ¿sí? Y se mide todas estas pérdidas. La potencia en el entrehierro, ¿sí? La potencia en el cobre, y esta es casi constante. Esta es constante, la potencia en el entrehierro. Y en corriente en cortocircuito se cortocircuitan los bornes de salida y se lo alimenta con tensión reducida. Bueno, entonces acá tengo varios simbologías que por ahí no comprendo. SN, ¿qué es? SN es la potencia aparente nominal, ¿sí? Que por ejemplo podría ser 100 kVA. ¿Sí? La potencia del transformador se mide en volamperes o en kVA. Entonces, por ejemplo, podría ser 100 kVA, ¿sí? Esta SN es potencia aparente nominal, que es este término y nada más. PF, ya dije, la potencia del cobre, ¿sí? Que se determina por ensayo o el fabricante lo da en su hoja de datos. La potencia del cobre nominal también la determina el fabricante y la entrega como dato, ¿sí? Coseno de Φ2 es la carga que yo voy a poner a la salida, ¿sí? La carga que yo voy a poner acá, que esto será una ciudad entera, ¿sí? Será una ciudad entera, pero va a tener un coseno de Φ, ¿ok? Va a tener un coseno de Φ2. Φ2 porque es de secundario.
Entonces este lo tengo y este lo tengo. Y C es lo que se llama el coeficiente de utilización. ¿Sí? ¿Qué es el coeficiente de utilización? ¿A cuánto estoy yo usando ese transformador respecto de la potencia máxima? ¿Sí? Por ejemplo, si la potencia máxima es 100 kVA y yo en este momento estoy usando 60 kVA, mi C será 0,6 sin duda, ¿no? Está al 60%, será 0,6. Entonces el rendimiento depende de eso. Acá es 0,6 y acá será 0,6 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que se pide, este punto es importante, lo que se pide es que se trate de graficar esto, ¿sí? Se trata de graficar esto haciendo una tabla de valores, con C yendo del 0,1, 0,2, así hasta 1, ¿sí? En saltos del 10%, ¿ok? C01, C02, para un coseno de phi, vamos a hacer para 3 cosenos de phi. Para un coseno de phi 2 sub 1 igual 0,5. Para un coseno phi 2 sub 2 igual 0,7. Y para un coseno phi 2 sub 3 igual 0,9. A ver a qué conclusión llegamos, ¿sí? ¿Sí? O sea, 3 tablitas habría que hacer, ¿no? Esta para coseno phi igual 0,5, llenarla toda, segunda tablita para este coseno, tercera tablita para el último coseno. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, esto lo podríamos poner, a ver si son 100 kVA, esto podríamos ponerlo en 2 kVA, y esto podríamos ponerlo también en 2 kVA. ¿Sí? A ver qué sucede. Ver cuándo el rendimiento es máximo, ¿sí? Esto se van a dar cuenta cuando grafiquen estas tres curvas. Le van a dar 3 curvas distintas, ¿sí? ¿Sí? Como una ayudita va a dar algo parecido a esto, digamos. ¿Sí? Les tiene que dar algo parecido a eso. ¿Sí? El rendimiento en función de C. Sí, por supuesto acá para phi 1, phi 2, phi 3, ¿ok? Para coseno de phi 1, phi 2, phi 3. Bueno, esta es otra de las tareas para hacer, lo más prolijo posible. Si tienen papel milimetrado mejor, y si no en papel cuadriculado del cuaderno también puede andar. No mencioné que los transformadores, un tema muy importante es la temperatura en los transformadores. Ustedes imagínense que el transformador está sometido, el secundario vamos a dibujar, ¿no? Está sometido a una carga de corriente muy importante, ¿sí? El transformador está acá, ¿sí? Y esto calienta, ¿sí? Esto puede llegar a calentar mucho. Los transformadores pueden estar refrigerados por agua, por aceite. Algunos están sumergidos, esas 3 columnas que yo les dibujé de cobre, los entrehierros, de hierro, todo esto está sumergido en una cubeta hermética en aceite. Agua, aceite o otro polímero especial, ¿sí? Y puede haber un circuito primario y secundario, ¿sí? Este refrigerante está en contacto hermético con esto, ¿sí? Y después puede haber un intercambiador de calor con un circuito secundario. Y ese segundo refrigerante puede ser agua o puede ser aire, ¿sí? Y esta circulación puede ser natural o forzada, ¿ok? Forzada por una bomba, por ventiladores, etcétera, etcétera. Entonces, según el tipo de refrigerante, se designa con una letra, ¿ok? Agua, O, ¿sí? Natural o forzada, NF, esto es lo mismo, agua o aire, NF, y se suele designar al transformador cómo están las conexiones conectados a sus devanados. Si están en estrella es I, y si está en triángulo es D, ¿sí? Entonces, un transformador puede ser I en estrella primario, secundario en minúscula, ¿sí? Por ejemplo, aire, natural, ¿sí? Esta sería la designación de un transformador.
nueva tareita, hagan una tablita bien prolijita, con los 3 o 4 refrigerantes, y bien como es esto, y citen 2 o 3 casos, ¿sí? 2 o 3 casos de cómo sería, por ejemplo, este que yo inventé un par más, y pónganme la denominación. En cuanto a la protección de estos transformadores, hay 2 o 3 tipos de protecciones. Por temperatura, ¿sí? Hoy hay circuitos electrónicos que detectan la temperatura y lo pueden llegar a sacar al transformador de servicio, si hay un cortocircuito, por ejemplo. Por presión de aceite, también por presión de aceite. Y hay uno también que detecta burbujas, ¿sí? Detecta burbujas y también actúa. Actúan sobre unos relés que lo sacan de servicio el transformador. Potencias típicas de estos aparatitos, para que sea una potencia, tiene que estar más de 100 kVA hasta 1000 kVA o incluso más, ¿sí? 1000 kVA, ¿sí? O incluso más, ¿sí? Hay más grandes todavía, ¿sí? Bueno, eso, a ver si me estoy dejando algo. El coeficiente de utilización era la potencia aparente que se está consumiendo de verdad sobre la nominal, ¿sí? Y esto da 0,1, 0,2, hasta 1, ¿sí? Hasta 1. ¿Sí? Lean el apunte que yo subí, hay un párrafo bastante interesante respecto a esto, que va a tener que ver con el grafiquito que ustedes van a hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Está muy interesante el apunte. Bueno, dejo esos puntitos, esas inquietudes. En los próximos días voy a subir y voy a desarrollar un trabajo de subestaciones y celdas transformadoras para cerrar, digamos, con todo este tema de hardware de líneas y de transmisión de energía y todo eso. Bueno, nos estamos viendo. Saludos.